Lo primero que debo de entender es qué es una cantidad. Ya me dijo su compañero que una cantidad es todo aquello que se puede contar o medir. Por lo tanto, identifiquen cantidades en el enunciado. Dime 50. 21. Ok, muy bien. La primera cantidad es años. Pero esa cantidad años, espérenme tantito porque no le puse la participación ni uno. Son años. Esos años obviamente me están representando una cantidad física y esa cantidad física hace referencia a tiempo. ¿Sale bien? Hay un tiempo medido en años. Ahora bien, ¿detectan ustedes otra cantidad? Dime 9. 26. Que cuando yo detecté las cantidades, quiere decir que tú puedes plantear, tú vas a plantear ecuaciones. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad que tiene operaciones con términos. En el miembro izquierdo o en el miembro derecho, pero a veces alguno de los dos es cero. Entonces tú vas a plantear ecuaciones tomando en cuenta las cantidades. Si tú entiendes que toda la ecuación es sobre la cantidad, entonces vas a entender que puede haber una ecuación de la cantidad personas o puede haber una ecuación de la cantidad tiempo. Ya no hay más. Solamente hay esos dos tipos de ecuaciones. Pero entonces te vas a dar cuenta también que existen dentro de las ecuaciones de cantidades, van a existir constantes y van a existir variables. Las constantes precisamente obedece a los datos que tú observas, datos numéricos que tú observas en el enunciado. Y las variables van a ser las incógnitas. Y esas incógnitas obedecen a algo que puede cambiar. Las constantes siempre son las mismas. Las variables es lo que va a cambiar. Y entonces, si tú empiezas a detectar, si tú empiezas a leer todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, entonces te vas a dar cuenta que hay variables y que hay constantes. Díganme cuáles serían las variables o las constantes. De lo que dijo su compañera, ¿qué van a ser las constantes? Los datos. ¿Qué veo que es constante? Pues yo sé que son 3 hermanos. Y lo otro que veo de constante es que son 138 años. Si se dan cuenta, eso no cambia. Eso ya es fijo. Me lo están dando como dato en el enunciado. Pero las incógnitas es lo que puede cambiar. Y lo que puede cambiar es la edad de cada hermano. ¿Por qué puede cambiar? Pues porque no sé cuál es. Varían. No sé cuál es una y cuál es la otra. Y entonces vamos a redondear todo esto. ¿Qué debo de ver primero? Cantidades. Ya que vi cantidades, de esas cantidades se van a plantear ecuaciones. Pero para que tú plantees ecuaciones, debes de diferenciar entre las constantes y las variables. Ahora bien, ya que identificaste todo eso, lo otro que debes de ver es cuál es la relación que tú observas entre cantidades. Discúlpenme, empezó a fallar la aplicación. Ya saben que luego la aplicación falla y por eso hace esto que estoy haciendo. ¿Cuál es la relación entre cantidades y... cantidades, perdón, disculpen. ¿Cuál es la relación entre constantes? Discúlpenme. ¿Cuál es la relación entre... ¿Cuál es la relación entre constantes? Creo que no se ve. Ahí voy. Y variables. Esa relación que tú observas entre cantidades y variables simplemente son operaciones. Y si te estoy diciendo que solamente son operaciones, tú debes de interpretar en qué momento estás viendo operaciones. Esas operaciones son entre cantidades y constantes. ¿Qué son esas cantidades? ¿Qué son constantes y variables? Son cantidades. Y entonces ahora díganme, ¿en qué parte del enunciado ven una operación? Entonces, como dice su compañero, la clave de todo ese asunto es que me están diciendo acumulan.
Ese acumular es una operación. Y esa operación sé que es una... Perdón. Surge el planteamiento porque entonces voy a relacionar constantes y variables a través de operaciones y esas constantes y variables obedecen a cantidades. Determino cantidades, veo si son constantes o variables y veo la relación que hay entre ellas a través de operaciones. Eso es plantear el problema. Pero obviamente necesitan leer y necesitan acordarse de lo que aprendieron bien durante toda su vida, para que sepan que acumular va relacionado a una operación que se llama suma. Por lo tanto, van a hacer la suma. ¿Cuántas sumas? Pues no sé. Cada elemento de la suma se llama sumando. ¿Alguien me puede decir cuántos sumandos son y por qué? Dime 8. Resulta que yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara que entonces lo que voy a tener van a ser 3 sumandos. ¿Por qué voy a tener 3 sumandos? Porque son 3 hermanos. Eso quiere decir que el primer hermano más el segundo hermano más el tercer hermano acumulan. Y entonces, si se dieron cuenta, la palabra acumulan me llevó a que voy a sumar. La constante 3 hermanos me dijo que eran 3 sumandos. ¿Qué falta agregar aquí y por qué? Dime. Como dice su compañero, lo que me hace falta aquí es un igual y es un 138. ¿Por qué un 138? Pues porque resulta que la cantidad que me hace falta es una constante que es 138. Y si ustedes se dan cuenta, el enunciado les está mencionando 3 hermanos que nacieron en años consecutivos acumulan una edad de... Ese D es el igual. Entonces, no estamos aquí haciendo un diccionario de sinónimos o un diccionario de traducción, sino simplemente es una interpretación de la realidad que está pasando a través de operaciones, ubicando cuáles son las constantes, cuáles son las variables y cómo plantear la ecuación. Y entonces, ahora viene que me expliquen lo siguiente. Le voy a preguntar a alguien especial. Acuérdense que yo acabo de preguntarle algo a su compañera. Entonces, el planteamiento de la ecuación obedece a que hay variables. Esas variables, si se acuerdan, me lo dijeron desde el principio. Las variables son incógnitas y son precisamente la edad de los hermanos. Y su compañera me acaba de explicar que si ella es la primera hermana, ella puede calcular la edad de del segundo hermano. Y entonces me dijo, el segundo hermano lo calculo como mi edad menos 1. Eso fue lo que me dijo. Y el tercer hermano es la edad del primero menos 2 años. ¿Sale bien? Eso ya me lo dijo. Ok, vamos a hacer otra pregunta para que me la entiendan. Yo también pude haber dicho, a ver, vamos a ver otra manera. Con las variables, yo puedo decir que la edad del segundo hermano obedece a la edad del tercero más 1. Y la edad del primer hermano obedece a la edad del tercero más 2. Esa es otra opción. Son 2 opciones, la que ustedes quieran. Y vamos a hacer otra pregunta, también de manera opcional para que se den cuenta que esto es... Si a ustedes no les gusta esta, no pasa nada, no se preocupen, no se me estresen. Tú puedes declarar también las variables diciendo, el primer hermano va a ser la edad del segundo hermano más 1. Y el tercer hermano es la edad del segundo hermano menos 1. Y las 3 están bien. Las 3 están bien. Es lo que quiero que entiendan. Hay una única solución, pero tú lo puedes plantear como quieras. No forzosamente tienes que seguir lo que hizo el maestro, porque muchas veces parece que lo que hace el maestro es la ley y a fuerzas lo tienes que hacer así. No. Identifica, vuelvo a repetir, identifica cantidades. Ay, ya no se escribió. Identifica cantidades. Ahora decide si son constantes o son variables. Y ya que decidiste cuáles son las constantes, ya que decidiste cuáles son las cantidades. Cantidad es todo lo que puedes contar o medir.
Y si esa cantidad es constante o variable, ahora ve cómo la relacionas a través de operaciones. Eso que tú relacionaste se llama planteamiento de la ecuación. Ahora lo que tú tienes que ver es las variables. ¿Cuáles son las variables? Pues las que tú veas que cambian. Si te das cuenta que 138 es constante. Entonces ahora también tienes que revisar precisamente qué está pasando con las variables. En otras palabras, esto que hicimos es de tu experiencia, dime cómo relacionas las variables. Eso es lo que estamos haciendo. Nada más haz eso y ya lo hiciste. Y entonces, hagan de cuenta que la que yo quiero escoger es esta primera que hicimos. Entonces, esa primera relación obedeció a que tú me dijiste que el segundo hermano es la edad del primero menos 1, pero el tercer hermano es la edad del primero menos 2. Eso que tú estás diciendo es la relación entre las variables. ¿Forzosamente es una? No, es la que tú quieras, pero debes de entenderla, ¿no? Tienes que explicarla. A veces las relaciones son muchas relaciones, o sea, hay diferentes maneras de relacionarlo, pero a veces nada más hay una. Y entonces, ya que tienes esa relación de variables, lo que vas a hacer es sustituirla. Y si tú sustituyes, eso quiere decir cambiar. ¿Vas a cambiar la P? Pues si te das cuenta, no hay con quién cambiarla. Por lo tanto, como no hay con quién cambiarla, la P la dejas idéntica. La operación sigue igual. Y entonces ahora dices, yo puedo sustituir la S. Pues yo me doy cuenta que la S es P menos 1. Entonces sustitúyela y sustituyes como P menos 1. Y luego nos vamos a la siguiente. Si tú te das cuenta, aquí está una T. ¿Esta T la puedes cambiar? Pues sí, porque tú sabes que la T es P menos 2. Entonces, tú lo dejas como P menos 2 igual con 138. Y en ese momento que ya tienes cantidades, que ya sabes si son constantes o variables, que ya las relacionaste y que ya las sustituiste porque sabes la relación entre variables, surge que eso es una ecuación. Y como esa es una ecuación, lo único que vas a hacer con la ecuación son, primero aplica jerarquía de operaciones. ¿Cómo aplicas jerarquía de operaciones? Pues para jerarquía de operaciones necesitas detectar precisamente si puedes hacer las operaciones. Y entonces te das cuenta que este y este reciben el nombre de términos semejantes. Y como son términos semejantes, tú puedes aplicar operaciones con términos semejantes. Y de esos términos semejantes, entonces te vas a dar cuenta que lo que vas a hacer con esos términos semejantes precisamente es la ley de la suma, porque todos son positivos. Y con la ley de la suma te va a dar por resultado un 3p. Y luego, si tú sigues checando los de términos semejantes, te vas a dar cuenta que los términos semejantes es el menos 1, el menos 2 y el 138. Por lo tanto, tú puedes hacer la ley de la suma con estos dos, te da menos 3, suma los números y dejas el signo que predomina, y además tienes que hacer una operación inversa, porque estos dos deben estar con este. Por lo tanto, si aquí te da un menos 3, la operación inversa es que le sumes 3. Y si le sumas 3, los dos son positivos, y entonces ya estás aplicando la ley de la suma. Y si aplicas la ley de la suma, entonces te va a resultar que eso es 141. Y entonces te das cuenta con tus ojitos de la cara que aquí hay un 3, la operación inversa al 3 es la división, y si estás haciendo la división, entonces P es 14 entre 3, te toca de a 4 y sobran 2. Ese 2 con este 1 es 21, y 21 entre 3 te da 7. Y entonces tú ya sabes que la P es 47. Y entonces, si ustedes están seguros que la P es 47, díganme la respuesta del enunciado. Dime, 11. Tú ya puedes contestar. El primer hermano tiene 47 años. Y entonces tú ya sabes que si el primero tiene 47 años, entonces el segundo tiene 46. Y
El tercero, 45. Y ya se acabó. Si ustedes se dan cuenta, debido a lo que estuve viendo en el contexto del problema, pues me doy cuenta los resultados. Lo primero que tienen que hacer es identificar cantidades. De aquí todo eso hay muchas cantidades. Identifiquen cantidades. Ya que han identificado cantidades, tienen que determinar de estas cantidades cuáles son constantes y variables. Ya que las hayan determinado, entonces hay que ver la relación entre estas constantes y estas variables que obedecen a cantidades. Saben que una cantidad es todo lo que se puede contar o medir. Y las operaciones que relacionan esas cantidades, esa va a ser la ecuación. Y ya que tengan la ecuación, tienen que ver la relación entre las variables. Recuerden que las variables es lo que está cambiando, las constantes es lo que está fijo. Y entonces, yo les acabo de preguntar, ¿cuál es la relación entre constantes y variables? ¿Cuáles son las variables? Perdón, ¿cuáles son las constantes? 6 años, 3 personas, 80 años. ¿Cuáles son las variables? Edad de Vero, edad de Freud, edad de Penny. Y su compañera me dijo que esa relación era la siguiente. Se las voy a explicar para que lo vean. Su compañera me mencionó, espérenme tantito, voy a borrar algunas cosas. Su compañera me dijo que Vero tiene 6 años más. Ahí viene la primera parte. Fíjense cómo primero aparece aquí el 6 y luego el más. Pero aquí se escribe primero el más y luego el 6. ¿Por qué se escribe así? Pues porque tú vas a sumar a lo que ya sabes que ocurrió antes. Así es la operación suma. La operación suma siempre le sumas a lo que ya tienes. Por eso aquí estoy diciendo primero lo que le voy a sumar a lo que ya tengo antes, y lo que tengo antes es eso. Por eso precisamente esta última parte está del lado izquierdo y este más 6 está del lado derecho. Ahí es lo primero que deben de entender cuando están escribiendo el enunciado, escribiendo la operación, porque puede haber alguna imprecisión. Y luego dice más que el quíntuple sabemos que es 5 veces, quíntuple de la edad de Penny. Y si se dan cuenta ahí como que hay otra variación. ¿Va que va? Bueno, ahora bien, eso que me dictó su compañera está bien, pero no es la ecuación, porque la ecuación es la relación entre constantes y variables. Y si se dan cuenta, hay 3 constantes y hay 3 variables. Y si ustedes se dieron cuenta, aquí no estoy considerando todo. Aquí lo único que consideré fue la edad de Vero y la edad de Penny, pero nunca la edad de Freud. Por lo tanto, esta no es una ecuación. Eso que me escribió su compañera es una relación entre variables. La relación entre variables es que la edad de Vero es 5 veces la edad de Penny más 6. Esa sí es una relación de variables, pero no es una ecuación. Ahí es donde deben de entender que a veces las ecuaciones aparecen en el primero enunciado o a veces las ecuaciones aparecen hasta el último. Pero necesitan identificar por qué se llama ecuación, porque relaciona todo. ¿Por qué se llama relación de variables? Porque nada más está relacionando una parte de las variables. Entonces, su compañero me acaba de decir que si tú observas la última parte, dice, si entre los 3. Fíjense cómo ahí entre, pues se parece a una división, ¿no? Pero entre quiere decir que todos juntos tienen. Y si todos juntos tienen, entonces se interpreta como una suma. Ahí es donde viene la forma de hablar de ustedes. No siempre utilizan las mismas palabras relacionadas a operaciones a lo que quieren explicar. Por eso el entre los 3 quiere decir entre todos tienen. Y entre todos tienen, vuelvo a repetir, se asocia a una operación suma. ¿Quiénes son todos? Pues precisamente la variable Vero, la variable Freud, la variable Penny. Vero, Penny y Freud, que son 3 personas y por lo mismo es 1, 2, 3 sumandos, en total me dan 8 años. En total me dan 80 años, perdón. Y si se dan cuenta entonces, esta constante 6 años no me sirvió para la ecuación,
esa constante 6 años me sirvió para una relación entre variables. ¿Por qué es la diferencia entre ecuación y relación entre variables? La ecuación relaciona todas las variables. La relación entre variables nada más es entre dos. Esa es la gran diferencia. Vuelvo a repetir, el entre los tres quiere decir la suma de las tres variables que yo tengo para que me dé una constante que es 80 y tres personas me estaba diciendo los sumandos. Y entonces quiere decir que yo ya conozco una relación entre variables. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí todavía falta otra parte del enunciado. Y esa otra parte del enunciado es desde aquí hasta acá. Entonces, dime, me acaban de dar tres posibilidades de lo que está mencionando la última relación que aquí les menciono, que está en esta última parte del enunciado, ¿no? Entonces vamos a ver cuál de las tres es, porque en realidad las tres se parecen. Y entonces le comienzo. Froilán, ahí está Froilán, todos comienzan bien. Tiene, déjense los cambios de color. Tiene, se interpreta en matemáticas como un símbolo igual. Conclusión, esta ya no fue. ¿Sale bien? Porque ya no me está diciendo lo adecuado. Y entonces, luego menciona 2 años menos. Si yo digo 2 años menos, para poder quitar 2 años, necesito conocer antes la cantidad. Por lo tanto, si es 2 años menos, precisamente aquí lo estoy diciendo. 2 años menos. ¿A quién le voy a quitar esos 2 años menos? Pues se lo voy a quitar precisamente al doble. Y el doble es una multiplicación por 2. ¿Doble de quién? De. Ese D quiere decir por, de la edad de Vero. De la edad de Vero. Entonces, esta es la adecuada. Porque lo que me está diciendo aquí es que le está agregando 2 años al doble de la edad de Vero. Lo cual, pues, no va por ahí. Entonces, fíjense cómo la interpretación tiene que ser adecuada, ¿no? ¿A quién le sumo y a quién le resto? Pues le sumo y le resto a alguien que conocía antes. Por eso, el enunciado a veces es diferente a la manera que lo escribo, pero no porque sea una traducción directa. Por eso les digo que no existe el lenguaje español, ¿no? Sino lo que existe es una interpretación de acuerdo a las vivencias que he tenido a lo largo de toda mi carrera, a lo largo de toda mi vida, en los diferentes ámbitos, familia, escuela, etcétera, etcétera. Ya que tengo identificado todo, pues ya, listo. Y entonces, lo único que debo de hacer es una sustitución. Y si hago una sustitución, sustituye la relación de variables en la ecuación. Eso quiere decir que al estar revisando, lo primero que veo es una V. Entonces, esa V yo sé que la puedo cambiar por 5 veces la P más un 6. Luego me doy cuenta que después de la V viene una P. Y la P, si se dan cuenta, no la cambio, porque no hay por cuál cambiarla. Por lo tanto, sigo dejando la P. Y luego, si se dan cuenta, resulta que viene una F. Y ahí viene algo interesante, ¿eh? Viene la F, pero la F la van a cambiar por un 2 veces V, pero V ya saben que es 5P más 6. Y le van a restar el 2 y todo eso es igual con 80. ¿Sale bien? Entonces, fíjense cómo estoy haciendo la sustitución y la sustitución, pero simplemente porque así me menciona, ¿no? Vuelvo a repetir, esta V ya la conocen y la V es todo eso. Por eso la estoy sustituyendo ahí. No es porque esté haciendo cosas de más, ¿no? Simplemente estoy haciendo la sustitución. Y de ahí sabemos que lo que debemos de hacer es jerarquía de operaciones, porque necesito saber cuál es la operación que debe de haber primero. Y entonces observo que tengo algo que se denomina términos semejantes. Y si son términos semejantes, entonces puedo empezar a hacer las respectivas operaciones relacionadas a esos términos semejantes. Y dejen escribir aquí una rayita. Y entonces me doy cuenta que este con este son términos semejantes. Por lo tanto, puedo hacer operaciones. Y de ahí obtengo un 6P. Si ustedes se dan cuenta, también tengo este con este. No es cierto, ese no, es este con este.
¿Por qué no con el otro? Pues con el otro porque por jerarquía de operaciones me doy cuenta que primero hay que multiplicar el 2 por el 5 y luego el 2 por el 6. 43, ahí se aplica propiedad distributiva, ¿no? Exacto. ¿Qué número me dijiste? Lo que voy a aplicar ahí precisamente es propiedad distributiva. Entonces vamos a mover esto tantito para abajo y vamos a aplicar la propiedad distributiva. Y si aplica la propiedad distributiva, fíjense cómo dije, primero la propiedad distributiva. Antes de términos semejantes, primero la propiedad distributiva. Entonces, como apliqué propiedad distributiva, me va a quedar un más 10p más 12. Ahí, más 12. Y entonces ahora sí me regreso a la idea primera, que tenía que ver términos semejantes. Dijimos que términos semejantes es este 6, es este menos 2, pero también es este 80. Ay, disculpen. También es este 80. Pero si se dan cuenta, el 80 está en el miembro derecho. Por lo tanto, como está en el miembro derecho, quiere decir que entre el 6 y el menos 2 tengo que aplicar la ley de la resta. Pero con el 80 necesito hacer operación inversa. Y la operación inversa es que si aquí tienes un 6 y aquí tienes un menos 2, te va a dar un 4. Pero la operación inversa es que a este 80 le vas a restar 4. Y entonces si le vas a restar 4, también está la ley de la resta. Y de eso que te acabo de explicar, entonces te das cuenta que esto es igual 76. ¿Sale bien? Porque hice operaciones con términos semejantes. 48. Dime Tengo 48. una duda. Dime 48. Me doy cuenta con mis ojitos de la cara que sigue habiendo términos semejantes. Entonces, otra vez, debo de empezar por jerarquía de operaciones para saber cuál operación hago primero. Pero como todos tienen la misma jerarquía, de hecho, ni debí de haber puesto jerarquía de operaciones. Todas tienen la misma jerarquía. No es necesario decidir cuál primero y cuál después. Entonces solamente me voy por términos semejantes. Y por términos semejantes me doy cuenta con mis ojitos de la cara que este y este son semejantes, y por lo tanto si estos dos son semejantes, debo de comenzarle con la ley de la suma precisamente entre esos términos semejantes. Y si hacen la ley de la suma, resulta que aquí me queda un 16p. Y luego, siguiendo con el concepto de ley, perdón, de términos semejantes, me doy cuenta que los otros términos semejantes son este 12 con este 76, pero están en miembros diferentes. Por lo tanto, lo que debo de hacer es la operación inversa. Y la operación inversa me lleva a que voy a restar aquí 12. Y entonces ya no va a ser la ley de la suma, sino va a ser la ley de la resta. Y si voy a hacer la ley de la resta, obviamente considerando que es una operación inversa, entonces la ley de la resta me lleva a que esto sea 84 por la resta del 76 menos el 12. Y de aquí, pues ya está súper rápido darme cuenta que lo que me hace falta es la operación inversa, donde este 16 multiplica, la operación inversa es una división, y por Profe, lo tanto... 23. Dime 23. ¿Qué no es 76 menos 12? Es que lo sumo. Pues resulta que no es una suma, es una resta. Y entonces estoy haciendo la resta. Aquí me da un 2 para 6 me da 4 y 1 para 7 me da 6. Entonces 64. Por lo tanto, ahora sí la operación inversa es dividir, y entonces la división del 64 entre el 16 me toca, creo que de a 4, 6 por 4, 24, sobran 2, 4 por 1, sí. Y entonces me toca de a 4, y en ese momento yo ya sé esto. Y como yo ya sé eso, yo ya puedo dar el resultado. ¿Alguien me puede dar el resultado? Yo ya sé que la edad de Penny es 4. Como la edad de Penny es 4, ese 4 lo sustituyo aquí, 5 por 4 es 20, más 6 es 26. Por lo tanto, ya sé que la edad de Vero es 26. Y como ya sé la edad de Vero, 26 por 2 me da 52, menos 2, la edad de Freud es 50. Y de ahí sale todo. O sea, no necesito como que escribir todas esas sustituciones, porque ustedes ya se las saben, ya saben la relación, que eso es lo importante. Bueno, este problema involucra más cantidades. Si ustedes se dieron cuenta, la primera cantidad es tiempo. La segunda cantidad es velocidad. Si se dan cuenta dice viajando, pero la cantidad no es viajando, la cantidad es velocidad. Como decía su compañero, ahí va relacionado las unidades, pero lo importante es la cantidad. Entonces, la primera cantidad
es tiempo. La segunda cantidad es velocidad. ¿Por qué saben qué es velocidad? Porque ustedes cuando van viajando en el metro, en el autobús, en el coche, en la bicicleta, les dicen, ¿a qué velocidad vas? Ah, pues a tantos kilómetros por hora. Saben ustedes que eso es una cantidad. Y la última cantidad, aquí hay otra cantidad que si se dan cuenta son horas, pero ahora sigue siendo tiempo, o sea, sigue siendo la misma cantidad. Y la última cantidad es 300 kilómetros. Por lo tanto, la última cantidad es precisamente la relacionada a distancia. Y entonces cuando ustedes se dan cuenta que hay muchas variables, en este caso tiempo, velocidad y distancia, entonces nos auxiliamos de física y física te dice que la velocidad se calcula como la distancia entre el tiempo. O como dijo su compañera, la distancia se calcula como la velocidad por tiempo. Pero ya me estoy auxiliando de física. Entonces, este problema lo vamos a hacer la clase que entra. Les voy a explicar exactamente dónde entra cada una de las cosas, pero sí quiero que les quede claro que en este problema nos tenemos que auxiliar de algo adicional. No es que estemos viendo física, simplemente es que lo tengo que relacionar con algo que proviene de la física. Y la física ha determinado que si tú divides la distancia entre el tiempo, ellos le pusieron un nombre que se llama velocidad, y ya posteriormente química también lo utilizó para mencionar velocidad de reacción. Luego lo utilizó la geografía para decir tasa de crecimiento, luego lo utilizó la economía para decir tasa porcentual, y de ahí empezó a venir todo. Y ya que todo el mundo lo utilizó, matemáticas dice, pues eso se va a llamar derivada. Y la derivada reúne todo lo que vieron los demás comportamientos a través de una relación de velocidad. Y en su momento en Mate 4 pues les enseñaron lo que es la derivada.